Conociendo ya todas las proteínas del virus, el ciclo viral va a ser mucho más fácil. Primero tenemos la unión. Como sabemos, se une GP121 con CD4. Después se une con el correceptor, que si es primo de infección sería CXCR5. Que este CXCR5 se ha detectado mutado en algunas población y esto les da inmunidad a HIV, se les llama delta 32. Estas personas no pueden tener HIV. Y el CXR4, que ya sería para la progresión de la enfermedad. Después hay una fusión. Noten cómo las glucoproteínas GP41 se unen con la membrana y permiten esta fusión. Ya que el virus entra con todo y cápside, puede suceder una ruptura de la cápside temprana. Esto se debería a la inhibición de la ciclofilina A por medio TRIM5. Eso puede suceder en algunos casos, pero lamentablemente no siempre sucede. Después sigue el transporte. Se transporte toda la vesícula con todo y cápside por los microtúbulos hacia acercarnos hacia el núcleo. Noten que aquí se puede unir la ciclofilina A, es decir, el virón ya podría traer o bien puede recibirlo en esta parte para estabilizar la cápside. Después sucede la transcriptasa inversa, que este proceso toma de 8 a 12 horas, donde el RNA es sintetizado una cadena de DNA a partir de él por la transcriptasa reversa, que es una RNA dependiente DNA polimerasa. Es decir, a partir de RNA hacemos DNA. Después la RNasa le quita el RNA e incluso le sintetiza una DNA generando un DNA doble. Finalmente, 4 horas después podemos entrar al núcleo. Noten que solo entra el DNA viral y esto sucede gracias al VPR, que inhibe a mecanismos silenciadores de DNA extraño que tiene la célula. El mecanismo es muy complejo, pero con que sepamos que lo inhibe es suficiente. Después sigue la integración, que esto lo hace la integrasa. Y finalmente el virus queda integrado en el DNA de los linfocitos T. Pasamos por una fase de latencia que es muy variable en tiempo. Después sigue la transcripción, que la transcripción temprana es independiente a REP. ¿Recuerdan de REP? Del DNA se hace RNA, pero se hace con splicing, que es un tipo de corte y empalme del RNA, por lo que nos dan diferentes tamaños de RNA y cada uno de ellos son diferentes y podrían transcribir, aunque sean los mismos genes, pero diferentes isoformas. Entonces las isoformas es muy importante porque permite escapar de respuestas inmunes y generar una disfunción y un cansancio de los CD8 que generalmente controlan a los CD4 infectados. Entonces, ya que se hacen las proteínas, pues tendríamos la función de cada una de ellas, sobre todo las proteínas tempranas, como BPU, que degradaría el teterín, al CD4, ¿sí? También NEF, que inhibe a CD4 y a MCH1, ¿sí? Transcribimos también BPR, que hace el arresto del ciclo en G2. BIF, que inhibe a ApoBec, que recuerden que evitaba el pudding, ¿sí? Teterín, vean, aquí está y acá está. Teterín inhibe también la liberación
del virus, entonces es inhibido por BPU. Y transcribimos TAT y REP en esta fase temprana, y esto promueve la transcripción de los nuevos RNAs que son más largos, que son generalmente sin splicing, con la finalidad que sean las proteínas o el RNA completo del virus. ¿Para qué? Pues para tener las proteínas GAC completas o las GAC-POL, que es una proteína más grande donde se sintetizaron los dos genes GAC y POL sin cortarse o prácticamente juntos, ¿sí? O RNAs grandes, que serían los que se van a empacar en el nuevo virón que se va a formar aquí. Noten cómo el RNA, que está representado por estas líneas, se une a la proteína GAC-POL, que habíamos quedado que se unía en las regiones RU5. También se puede incorporar la psicofilina A, que ya hemos hablado de ellas, y 15 minutos después se genera la primera liberación. Después, ya que tenemos un virón, no tenemos la imagen, pero la proteasa pues rompe estas proteínas, ¿sí? Rompe estas proteínas que se unieron ahí, incluso las enzimas, para dejar nuestro virón maduro y pueda volver a infectar a otras células, pero generalmente ya usarán al CXCR4. Cabe señalar que todos estos pasos, muchos de estos pasos son inhibidos por medicamentos. Tenemos el Maraviroc, que inhibe al CXCR5, pero noten el precio. Lo menciono porque es relevante saber su precio y porque no está al acceso de todas las personas. Tenemos el Efurbitide, que inhibe a GP41. Su precio es altísimo, creo que es el fármaco más caro para HIV. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, nucleósidos. Son nucleósidos porque no tienen fosfato, por eso y necesitan ser fosforilizados para generar nucleótidos. Y ya como nucleótidos pueden unirse al DNA viral y hacer que se detenga la transcripción, ya que carecen de el OH que se debería encontrar aquí para hacer el enlace fosfodiéster. Como no lo tienen, no se puede hacer el enlace fosfodiéster y se pueden destruir los virus, no se transcribieran. Estos fármacos terminan en INE, la mayoría. Noten que hay algunas excepciones como abacavir y tinofivir. El tinofivir es un nucleótido, ese no necesita ser fosforilizado. Didanosine puede dar pancreatitis. Sidobudine es el prototipo de estos fármacos, puede causar anemia y es el que se usa en embarazo. Todos pueden producir supresión de la médula ósea, neuropatía periférica y acidosis láctica. Los transcriptasa inversa inhibidores no nucleósidos, estos tienen vir aquí en medio, de la virdine, efavirenz, nevirapine. Efavirenz puede producir sueños vívidos y problemas del sistema nervioso central. Y todos pueden producir rash y hepatotoxicidad. Estos se unen a la transcriptasa inversa en un sitio alostérico que lo inhibe, es decir, no compiten por el sitio activo que sería donde se unen los nucleótidos. Raltegravir es un inhibidor de la integrasa. Puede elevar la quinasa de creatina. Y los inhibidores de la proteasa todos terminan en navir. Es muy importante saber que ellos se metabolizan por el citocromo P450 3A4.
que es uno de los citocromos más importantes para el metabolismo de infinidad de fármacos. Por lo tanto, tienen múltiples interacciones. Por ejemplo, con rifampicina, que puede ser utilizado en estos pacientes debido a que podrían tener tuberculosis. Rifampicina es un inhibidor del citocromo, es un potenciador del citocromo P450 y podría eliminarlos y dejarlos sin efecto. Indinavir puede generar nefropatía y hematuria, por lo que se tiene que vigilar el aclaramiento renal. El ritonavir es un inhibidor del citocromo P450, por lo que en ocasiones se da con cualquiera de los otros para potenciar el efecto de él. Es decir, como lo inhibe, pues no se va a eliminar tan fácil el fármaco que estamos dando. Todos pueden causar hiperglucemia, lipodistrofia y diarrea. Y esos son todos los fármacos que existen hasta ahora. Noten que están marcados en el esquema, no sé si lo vieron, inhibidores de proteasa, inhibidores de transcriptasa inversa, nucleócidos y no nucleócidos, inhibidores de la integrasa y los inhibidores del CCR5 y del GP41. Y así sería el ciclo viral. Falta mencionar que el linfocito T pues va a expresar partículas virales mediante MSH1 y los macrófagos podrían expresar en MSH2 y también en MSH1 porque son células presentadoras de antígeno y se lo presentarían a un linfocito CD4 que no esté infectado. Entonces, este va a generar una respuesta TH1 o TH2, aunque al principio de la enfermedad siempre es TH1. De hecho, es protectora. Cuando predomina la respuesta TH2 es cuando ya llegamos a SIDA. Entonces, aquí es cuando ya empieza a haber anticuerpos y va a haber linfocitos CD8, que estos generalmente generan un control parcial porque dañan a la célula que los activó. Por ejemplo, si esta célula CD4 fuera esta célula de la que estamos hablando, pues va a expresar un antígeno viral. Entonces el CD8 va a venir y lo va a dañar con enzimas o interferón gamma. Entonces prácticamente es un autodaño. Aunque sirve para controlar la enfermedad, igual contribuye a la disminución de los CD4. Bueno, eso fue el ciclo celular. ¿Cómo se puede transmitir el virus? Puede ser por transmisión vaginal, sexo oral, por, por aguja, sexo anal o de madre a hijo. La forma más fácil de contagiarse es con sexo anal, vean, 1 de cada 100, sobre todo la persona que es receptora. ¿A quién se le debe de hacer el test de screening? Pues a todas las personas de entre 15 y 65 años, las personas que tienen tuberculosis o las personas que están en tratamiento por una enfermedad de transmisión sexual. Si se le puede hacer a personas más pequeñas o más grandes si tienen riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Pues todos estos. Usuario de drogas intravenosas, múltiples parejas sexuales, hombres que tengan sexo con otros hombres, sexo por dinero o drogas, pareja con que sea HIV positivo, que seas homeless o que estés en alguna correccional, un tipo de encarcelamiento. ¿Qué adicionales? Pues personas que estén embarazadas, mujeres, médicos o trabajadores de la salud que hayan sido expuestos a fluidos o a sangre, alguna nueva enfermedad de transmisión sexual y antes de tener alguna nueva pareja sexual.